En instantes, en LN+, un informe exclusivo para nuestro canal. Les voy a contar exactamente cómo se llevaron a Maduro, quiénes fueron, cómo lo planificaron, a quiénes mataron. En instantes, con ustedes en nuestro canal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, les voy a contar cómo fue exactamente la operación, cómo se planificó y cómo se ejecutó. ¿Cómo es que lo fueron a buscar a Maduro y lo sacaron con tanta facilidad? Hace un rato Agustina me decía, ¿hubo un acuerdo? No, Agustina, lo que hubo fue una espectacular preparación. La CIA sabía que Maduro dormía en 3 lugares diferentes, 3 casas seguras. Prepararon los Delta 3 grupos que con maquetas se entrenaron durante 2 meses en entrar en esas casas. No sabían en cuál de ellas, así que son 3 grupos diferentes. 9 de la noche. ¿Tenían conocimiento de cómo eran cada una de estas casas? Cada casa tenían los planos exactos que había conseguido la CIA. Claro. La CIA había infiltrado al gobierno. Absolutamente, ahora les voy a contar hasta qué detalle. Por favor. Las 9 de la noche del viernes, el general Cain recibe la información de su agente de inteligencia colocado dentro del grupo de custodia de Maduro, que le dice va a dormir a tal lugar. Desde ese momento la decisión es, entonces, si lo vamos a hacer, lo tiene que hacer el grupo Delta entrenado para esa casa. Muy bien. 22:40, habida cuenta que la situación climatológica era la adecuada, Donald Trump da la orden. ¿Qué quiere decir que era una buena noche para hacerlo? Era una noche de luna llena. ¿Y por qué es importante una noche de luna llena para esto? Porque le cortaron la luz a todo Caracas los americanos. Claro. Es decir, Caracas quedó a oscura y solamente podían avanzar los que tenían estructuras de visión nocturna. Los acosadores nocturnos, que son los helicópteros preparados para entrar a lugares difíciles, es difícil entrar a Caracas. Caracas está rodeada de montañas. Entraron por un corredor. Hablábamos de los Carpados, esa zona. Claro, entraron por un corredor. 150 aeronaves, ¿no, Carlos? No, primero vamos a analizar el grupo de acoso nocturno, que eran 12 helicópteros. Las 150 aeronaves, que es interesante que le llames aeronaves, porque acá se dijo en algunos canales que eran aviones. No eran todos aviones. Había también drones Raptor que llegaron desde Puerto Rico, había F-35 y los famosos F-18 que vienen, los Super Hornet del portaaviones. ¿Por qué son importantes estos últimos? Porque son capaces de la guerra electrónica. Ellos son los que ciegan las defensas. Bueno, entran los 12 helicópteros por ese canal tan complicado que es entrar a Caracas sin resistencia. Es decir, ahí no hubo estructura antiaérea, aunque la había. ¿Por qué? Porque efectivamente, como dice la colega de ustedes, habían actuado unos minutos antes los 150 que entraron por arriba y que atacaron Fuerte Tiuna, que atacaron obviamente toda la estructura de defensa que rodeaba la zona de Maduro. Como distracción y para que no tengan respuesta. Exactamente, y además hicieron algo muy interesante. Atacaron las cercanías de las otras 2 casas donde suele dormir Maduro. Permitime, quiero hacer un alto ahí para mostrarte un material que estuvimos preparando. Un material es fuerte, pero tapamos lo que hay que tapar para mostrar, este es un material que no se ve hasta acá, para mostrar cómo fue este operativo que vos estás describiendo. Vamos a ir repasando algunas de las imágenes. Estas son imágenes que es el residual del ataque que vos mismo estás contando, se produjo en los alrededores de la Casa de Gobierno de Caracas para llevarse a Maduro. A ver si la vemos en imágenes. Sí, pues eso que están viendo es la llegada después de Maduro. Esto sí. Es el final de lo que voy a contar. Y estamos viendo a la derecha abajo la frontera entre Cúcuta y Táchira, es decir, bueno, entre hasta Colombia cuando llegue la imagen sigo contando y cuando llegue... Dale, ahí está. Mirá, ahí está. Este fue el ataque, mirá. Ahí vamos a repasar. Claro, ahí vas a ver seguramente los cuerpos. Estos cuerpos que estás viendo son de las avispas. Las avispas negras. Las avispas negras son parte de la defensa del segundo círculo de defensa de Maduro, todos cubanos, todos sin documento de identidad. Ahí está, mirá el ataque, ¿no? Los cráteres que dejó, ¿no? Claro. Con lo cual, si son indocumentados, no forman parte de estos 40 que ya ha identificado Venezuela. Los 40 que están identificados son todos venezolanos. Y ya está la lista, y la lista la ha proporcionado a la prensa internacional del gobierno. Vehículos militares fueron bombardeados. Bueno, y acá tenés parte algunos de esos vehículos militares, mi estimado Hugo, fueron bombardeados cerca de las casas que no usaron. Ahí está. Es decir,
La idea era confundir a las avispas negras de que no sabían en qué casa estaba Maduro. Pero ellos sabían perfectamente en cuál de las tres estaba. Se descuelgan de los helicópteros de los acosadores nocturnos, el Grupo Delta. El Grupo Delta. Y entran a la vivienda luego de haber eliminado a la primera resistencia, que eran este grupo de avispas negras, todos cubanos. Así quedó, entran parte de a la las vivienda, instalaciones militares venezolanas. Claro, entran a la vivienda y dentro de la vivienda se encuentran un Maduro que intenta meterse adentro de una habitación. Es una casa segura con una habitación segura. Eso lo dijo Trump incluso. Mira, esto así quedó parte de los alrededores. Pero atención al dato que va a contar ahora Carlos Rucauf sobre lo que ocurre cuando Nicolás Maduro intenta escaparse a esta sala segura. Nicolás Maduro intenta escapar solo, además la deja a la mujer de atrás de él, con su identidad característica, y se abalanza hacia el cuarto seguro, pero no sabía cerrar la puerta. La puerta de seguridad de ese cuarto es una puerta compleja. Claro. En el momento en que encuentra el mecanismo, la patada de un Delta abre la puerta y lo capturan. Antes de que él sepa cerrar esa puerta. 55 segundos después estaba arriba del helicóptero. Claro, y acá marco la distancia porque Trump dijo no tuvo tiempo, pero lo que a vos te llega, Carlos, es que en realidad él no supo cerrar la puerta. Claro, el tiempo lo tenía. ¿Nunca practicó? Bueno, lo que uno se pregunta, Maduro, ¿no? Estamos hablando de un tipo que para todos es un presidente, seguridad. Para mí sigue siendo un chofer de ómnibus. Pero claro, hablaba con los choferes de ómnibus nuestros saben cerrar la puerta. cuando hablaba con los pajares? Pero él estaba obsesionado con su seguridad. Él estaba convencido que no lo iban a ir a buscar. Claro. Y yo creo que quien lo engaña es Putin, pero esa es otra película. Bueno, quiero saber. Que siga con la cronología. ¿Cómo empezó esto? Entonces, 22:40 dice Trump, adelante. 2:01 de la madrugada empieza el bombardeo y salen los helicópteros del grupo de acosadores nocturnos. 2:49 ya estaba hecha la operación. 2:49 estaba hecha la operación. Y de ahí se van directamente, lo suben a uno de los helicópteros que estaba especialmente blindado y se lo llevan al Iwo Jima. ¿Qué es el Iwo Jima? Acá lo hemos explicado muchas veces, lo voy a explicar de vuelta. El Iwo Jima es la conducción táctica de esta operación. Es una especie de portaaviones, no es un portaaviones, pero tiene pinta de portaaviones porque lleva los Harrier y los helicópteros de combate. Correcto. ¿De dónde salieron los acosadores nocturnos? Que esto es muy interesante. A ver, ¿de dónde salieron? Salieron de Trinidad y Tobago. Mirá vos, claro. Es decir, salieron de muy cerquita. Mientras los otros aviones vinieron de todos lados, y los drones vinieron claramente de Puerto Rico, toda la maniobra de distracción hizo para esta operación. Ahora, lo más complicado para los americanos era volver al Iwo Jima, porque es mucha mayor distancia que la de ida, a la de vuelta, y la llevaban a Maduro. En ese momento lo que ocurre es el segundo ataque de los Super Hornet, que empiezan a bombardear en la segunda oleada. Todos se preguntaron por qué hubo una segunda oleada 45 minutos después, porque ya lo tenían a Maduro, ¿no? Y querían que pensaran en eso. 40 muertos cuenta Estados Unidos, las versiones que yo tengo. La señora tiene una información más amplia, ¿no? Sí, el New York Times habló de 80 civiles, entre civiles, y militares que cayeron. Probablemente estén contando los avispas negras. De las tropas norteamericanas hay 2 heridos. 2 heridos. Que son parte de una tripulación de un helicóptero. ¿Del Delta? De la Fuerza Delta. Ojo que los helicópteros son de los acosadores nocturnos. No usaron los de Fuerza Delta, porque los acosadores nocturnos son capaces de volar a 30 metros de altura y entre montañas. Entonces los Deltas se subieron a los acosadores nocturnos. Y uno de esos que fue alcanzado por el fuego de resistencia es donde están los 2 heridos, pese a lo cual se retira a retaguardia y se lo llevan. Es decir, no quedó ningún helicóptero en la zona. Lo llevan al Iwo Jima y luego lo llevan a New York, pero eso ya todo el mundo lo vio. Ahora seguimos con la parte de New York, pero permíteme, Carlos, que la sume a Lilia Lemoyne, diputada nacional, quien también está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Lilia? Hola, Bienvenida. Bien, buenas noches. Escuchando cómo fue, me estoy enterando todo por Carlos, cómo fue, la verdad que es apasionante. Sí, parece de película. Ayer estuviste en el Obelisco acompañando a muchos de los venezolanos que fueron a celebrar. ¿Qué vivenciaste ahí? Primero, llegué temprano cuando empezaba la convocatoria. No sé si se llegó a cortar la calle, yo vi que seguían amuchándose en el Obelisco, respetando el semáforo. Yo decía, ¿cuándo van a cortar? Pues seguía llegando gente. Yo me fui tipo 7, 8, por ahí. La verdad que estuvo buenísimo
porque aunque sabemos que ahora hay que resolver un montón de problemas para los venezolanos que pensaron que esto iba a ser una pesadilla para siempre, que tenían un dictador que se les reía en la cara, que se burlaba de todos, que te metía el dedo en la llaga riéndose de vos, dijeron, no, mira, al final este tipo, que es un narco, que es un represor, que es un asesino, que es un cobarde, cayó. Y creo que ayer fue un día, y hoy continúan los festejos, para sentirnos bien acerca de algo. Se hizo algo que estaba bien. ¿Te llamó la atención que no todos los países se pronunciaran a favor de la detención de Maduro? No, no me sorprende. A No ver. me sorprende porque, primero que hay gente tibia, y también seguramente esto tiene ramificaciones. La izquierda trabaja en conjunto en todo el mundo. La izquierda, por decirlo de alguna forma, hoy ya no sé lo que son, los narcos, tienen ramificaciones que debe haber incluso en nuestro país. Entonces no solo están nerviosos, sino que hay gente que ha perdido financiamiento, hay gente que ya no puede salir impune de todo lo que está haciendo, gente que debe tener archivos que la condenan. Porque esto no era Maduro solo, no es Maduro solo. De hecho, el chavismo sigue estando en Venezuela y va a seguir estando. Por eso hay que hacer una transición y va a ser un proceso largo. Pero esto tiene ramificaciones y debe haber mucha gente involucrada que está asustada y con buena causa, porque ahora vieron, no era broma. Acá no están transando con delincuentes, no están llegando a un acuerdo con un dictador. Y parece que esa... De pronto hay un montón de gente que habla de derecho internacional, ¿no? Sí, Todos sí. expertos en derecho internacional. Pero cuando en el 92 el chavismo bombardeó Miraflores para tomar el poder y murieron entre 300 y 400 personas civiles. Fueron los militares. Ahí no saltó nadie. La intervención de Irán, de China y de Rusia en Venezuela y de Cuba no le importa a los latinoamericanistas. Hemos estado viendo hasta protestas en Suiza de un venezolano que llegaba y les preguntaba, ¿hay algún venezolano acá que protesta a favor de Maduro? Y no había ni uno. Había un argentino, por ahí había un brasileño, no sé, no había venezolanos. El venezolano, los 8 millones de venezolanos que no se fueron de Venezuela porque tenían ganas. Ni siquiera se fueron como los argentinos que se fueron a Europa o se fueron a Estados Unidos, a Miami. No, porque eran migrantes económicos. En Venezuela, además de la pobreza, si vos eras disidencia o pretendías organizar algo en contra del régimen, te mataban o te encerraban en el helicoide. Carlos, vos fuiste canciller, bueno, tenés mucha experiencia internacional. ¿Pesa la ONU hoy? Se ríe. Perdón. ¿Qué podemos Sí, esperar me de...? reí. Mirá, yo acá... Mañana el Consejo Mañana Seguro. no Consejo sé de si vos te Seguridad. acordás, Hugo. Vos me preguntaste lo mismo cuando todavía estaba Sí, porque Capdevila tengo en la... Argentina. Quiero saberlo. Y cuando yo te dije, no sirve para nada, vos le preguntaste a Inés Capdevila, que de esto sabe un montón, Sí. y dijo, Inés, tiene razón, Rucago, no sirve para nada. Las Naciones Unidas solamente sirve si se pelean dos chiquitos. Cuando un grande se pelea con un chico, los grandes tienen el veto, los 5. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y Rusia. Entonces, se meten los degenerados rusos con Putin a la cabeza, el rey de los degenerados, hace 4 años en Ucrania, y China vetó la resolución sobre Ucrania. Mañana lo que se va a estar comunicado, planteando ¿no? es No, el comunicado artículo... siempre hay. Mañana, mirá, Carlos, se va a estar planteando que se está violando la carta Sí, de la ONU, el artículo 2 exactamente, pero Estados Cuando Unidos tiene termina poder todo de esto, veto. dice uno de los 3 occidentales, veto, y se acabó. Claro. Mirá, ella recién mostraba un tuit interesante de este otro fascineroso de Petro. Obviamente. Están preocupados, parece, ¿no? No, Petro dice eso porque sabe que a él ahora no lo van a ir a buscar. Petro se tiene que preparar, ir probándose un traje naranja cuando no sea presidente. Bueno, tiene elecciones. Ahora no, porque no se va a meter Estados Unidos en un lugar que tenga un presidente legítimo. Claro. Correcto. Se va a meter en Cuba, seguramente. Sí, es una dictadura. Se va a meter en ¿Sigue la Nicaragua. idea de Marco Rubio ahí, que es presidenciable Absolutamente. luego de Trump? Esto es la primera ficha del dominó, pero ojo. Este tema, como recién decía Lilia, no es corto. El proceso de una transición con un ejército cuyos generales cobraban $1 millón por mes cada uno, que llegaba desde la cúpula de Maduro, eso no se desarma fácil. Yo escucho, y es interesante, las explicaciones y las preocupaciones. Ustedes estuvieron, yo lo seguí todo el tiempo en la frontera hablando con gente. Gran trabajo, quiero que Nacho esto Amonte, termine. ahora volvemos con él, sí. Claro, creo que esto termine pronto. Bueno, no es sencillo. No. Demoler lo que construyó el chavismo en 20 y pico de años no es sencillo. Y tiene además una asociación ilícita que lo acompaña, que es el narcosocialismo del siglo XXI, que tiene 2 patrones, que son Putin y Xi Jinping. Putin es mucho más descarado porque es una bestia mucho mayor, pero Xi Jinping también
al momento de algunas cosas dice, mirá, respetame esto. Mira, ¿Y Lula? Otro personaje menor. Claro, juega en las locales. Vos me hablás de lo local. Brasil es un sí, jugador. pero acá, claro, pero no allá a en el nivel mundo. No. Pensaba en esto, ¿no? No, acá porque Lula llama la atención pero que resista al régimen, ¿no? ¿No te llama Pero la perdón, atención? Lula es el emergente de la revolución cubana y del socialismo del siglo XXI. Hubo 3 grandes personajes que nos arruinaron a los sudamericanos. Lula, Kirchner y Chávez. Estos 3 jinetes del apocalipsis, de la mano de los cubanos, hicieron lo que hicieron. Pero yo lo que quiero decirle a los venezolanos que me cruzan por la calle y me dicen, ¿cuándo viene esto? Bueno, primero yo le decía va a venir, lo dije en este programa, va a ser una madrugada, me equivoqué de madrugada. Sí, es verdad. Les voy a explicar por qué me equivoqué de madrugada. Cerca. No, les voy a explicar por qué me equivoqué de madrugada. Porque Trump decidió otro camino. Decidió primero el acoso petrolero y ver si Putin lo ayudaba a que se fuera Maduro. ¿Por qué? Porque el acoso petrolero, cerrar el grifo del petróleo, es un problema para Rusia y un problema para China. Déjame que termine esto. Y sí, que nos llama deciden, Nacho Monte, sí. y después deciden atacar en Nigeria. Y se le arma el problema en Israel porque sabe que los iraníes, en el medio del conflicto que tienen con su pueblo hambriado, pueblo que no come ni tiene agua desde hace varios días, que está en las calles, han matado, dicen los propios iraníes, 7, según otros 23 muertos. Entonces, ¿qué piensa Trump? Estos tipos, en el medio de un lío interno, van a atacar a Israel. Entonces, tiene la mirada en varios lugares. No es fácil. Y amenazó también a Irán, ¿no? En el medio, antes de atacar a Venezuela, también amenaza a Irán. Ayer, un senador de la absoluta confianza, y esto está en las redes, está en el tuit de él, de la absoluta confianza de Trump, dijo, ya sé que tenés que ir para que cuento esto y te vas a tu hombre. Sí, porque ahí en la frontera... Un segundo. Nacho, sí. Dice este senador, después de lo que hizo el nuevo sheriff del pueblo, tienen que poner las barbas en remojo los cubanos que conducen Cuba y los nicaragüenses que conducen Nicaragua. Claro. Y al ayatolá Jamenei le sugiero que vaya a llorar y rezar a la mezquita.